Y adelante, Miguel. Muchas gracias, gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio de diálogo. Me da mucho gusto saludarles a quienes nos vemos cada viernes. Me da mucho gusto saber que las personas que se conectan desde fuera de México también están logrando conectarse de manera constante. El hermano Jaime, Lu, bueno, hoy Brandon también nos va a acompañar desde allá. Y bueno, Arturo, que siempre anda con un montón de cosas que hacer, pero ya desde hace varios viernes también ha estado por aquí escuchando y saludando por el chat. Así que pues bienvenidos, bienvenidas, hermana Marta, Miguel, eh, Olver, y pues que sea un espacio como todos los viernes de mucho diálogo, de mucho aprendizaje, sobre todo de mucho compartir entre todos y todas. Así que pues adelante, y este espacio es posible por cada uno y por cada una de ustedes, así que aprovechémoslo. Gracias. Pues sí, gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, seguimos trabajando estos temas de Cuaresma y lo que les había dicho que vamos a hacer en Cuaresma, nada más vamos a hacer hoy y un viernes más, porque el siguiente viernes es Semana Santa y es un día que todos van a estar muy ocupados sin duda en sus iglesias. Pero es como tomar diferentes momentos de los últimos días de Jesús, su última semana. Entonces vimos un poco la cuestión de Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, vimos lo de la purificación del templo, y entonces hemos venido como diferentes momentos. La última cena vimos la semana pasada y hoy quiero trabajar un poco esta cuestión del arresto y, y el juicio de Jesús. Y la próxima semana lo que vamos a ver son las escenas de los evangelios de Jesús al pie de la cruz o ya, digamos, después del juicio, ¿no? La crucifixión en sí. Pero lo estamos haciendo con un enfoque práctico que es con la pregunta, ¿no? Que trabajamos el primer viernes de Cuaresma, ¿cuál es la iglesia que tiene que morir, ¿no? Recordando esta idea de que en la Cuaresma nuestra reflexión es, ¿qué es lo que tiene que morir? La vieja persona, etcétera, y podemos aplicar eso a la iglesia, ¿no? Lo que tiene que morir para resucitar, para como prepararnos para la resurrección, ¿no? Y bueno, les adelanto, ¿no? Al continuar después del domingo de resurrección y vamos a trabajar un poco ya temas como de vida, ¿no? O sea, de lo nuevo, ¿no? Pero durante Cuaresma, la Cuaresma nos enfocamos un poco al arrepentimiento, a reconocer en qué estamos mal, en qué tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué es eso que debe de morir entre nosotros, ¿no? Pero entonces quiero ligar estos temas como de los últimos días de Jesús con ese tema. Entonces, bueno, lo que quiero ver hoy es esta cuestión del arresto y el juicio de Jesús, ¿no? Y, y algo que yo siempre he notado al tocar estos temas, ¿no? Que la mayoría de nosotros hemos escuchado estas historias muchas veces, ¿no? La historia del arresto de Judas, de Poncio Pilato y Caifás y todo eso, pero me he dado cuenta que muchas veces como que la gente no ha entendido muy bien de qué se trata. O sea, saben que Judas entregó a Jesús, pero ¿en qué consistió su traición? O qué, y por qué Judas? Y no sé qué. O sea, todo el mundo sabe quién es Judas, ¿no? El traidor, pero ¿en qué consistió su traición? ¿Y por qué era necesario el papel de Judas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer hoy, como retomar estas historias para esta historia del arresto y el juicio de Jesús y, y para como profundizar un poco, entender la lógica, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, para entender esa lógica, lo primero que hay que enfatizar es las autoridades religiosas, que como hemos visto, sobre todo hace 2 o 3 semanas, es el sumo sacerdote, y luego también están, bueno, a veces se dice los principales sacerdotes, pero vamos, esos son como los líderes religiosos más importantes de Israel. Pero también los que les sirven, ¿no? Como grupos, como algunos de los fariseos y los escribas
y otros, quieren acabar con Jesús. O sea, lo que quieren es silenciarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús para ellos representa un peligro, representa una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en cuestión su autoridad, ¿no? La gente ve a Jesús y dice, este sí habla con autoridad y se ve que Dios está con él por las sanaciones y la forma en que habla y todo eso. Y las autoridades dicen, no, pues nosotros somos la autoridad, ¿cómo? O sea, y por eso, como veremos un momento, hasta le dicen a Jesús, ¿tú con qué autoridad actúas? O sea, si nosotros somos la autoridad, ¿tú quién eres, no? Para venirnos a cuestionar y todo esto, ¿no? Este, entonces, aunque Jesús no representa, digamos, el peligro de una revolución armada o algo así, sí representa un peligro para la autoridad de estas autoridades religiosas, ¿no? Y vemos como cierto choque, ¿no? Las autoridades dicen, este Jesús no es de los nuestros, o sea, nosotros somos la autoridad y él no es ninguna autoridad. Y Jesús también dice de forma explícita, pero también implícita, ¿no? Al hablar de Dios como su Padre y todo eso, esto viene en Juan 5, ¿no? Que desde la primera vez que Jesús empieza a hablar de Dios como mi Padre, ¿sí? Ya lo quieren matar, ¿no? Dicen, pues, ¿quién es este que está diciendo que Dios es su Padre de una forma como muy, muy especial, ¿no? Entonces, por eso ven a Jesús como una amenaza, ¿no? Pero también el hecho de que Jesús está ganando seguidores, ¿no? Eso también lo empiezan a ver como un peligro porque si uno estudia la historia, hubo diferentes grupos como revolucionarios en aquel tiempo, inclusive en la Biblia se mencionan algunos, ¿no? Hay uno que llaman el egipcio y hay otro, inclusive Barrabás es una especie de líder, ¿no? Pero son como revolucionarios que pretenden como formar, como una banda de seguidores y hacer un levantamiento contra Roma y todo eso. Entonces, las autoridades también se preocupan de que si hay mucha gente siguiendo a Jesús, ¿no? Pues esa gente se va a levantar en armas, ¿no? O algo así. Y eso va a generar problemas, obviamente, para ellos. De hecho, esto viene en el mismo Evangelio de Juan, ¿no? En Juan 11, después de que Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Van con Caifás, que es el sumo sacerdote, y algunos le dicen, ¿qué haremos, Caifás? No, este hombre está haciendo muchas señales y si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, ¿no? O sea, están diciendo, si mucha gente empieza a seguir a Jesús, pues van a venir los romanos, os van a decir, pues ya no se van a someter a Roma, y a lo mejor piensan que Jesús va a dirigir como alguna revuelta o revolución, ¿no? En contra de los romanos, y recordando, ¿verdad? Que las autoridades judías están, como Caifás, están en ese lugar porque colaboran con los romanos, ¿no? O sea, los romanos lo que quieren es controlar el territorio, ¿no? La región de Galilea. Entonces, Caifás tiene que trabajar de cerca con Pilato, ¿sí? Y es una relación como de respeto, pero a la vez como de cierto odio, ¿no? Porque esto también hay que recordarlo, los judíos ven a los romanos como pues invasores, son los colonialistas del el poder imperial colonial que ha invadido nuestro país, que está controlando todo, etcétera. Entonces, los judíos sí tienen un espíritu de oponerse a los romanos, ¿no? Y al ver a Caifás, algunos como que apoyan muchos apoyan a Caifás porque es el sumo sacerdote, pero hay también algunos que no lo quieren porque dicen, pues colabora con Roma, es un vendido, es un títere de Roma aquí, y hasta cierto punto tienen verdad. O sea, Caifás sabe que si él se va a mantener en el poder como sumo sacerdote, tiene que servir los intereses de Roma, ¿no?
tiene que responder. Y el hecho de que lo hizo muy bien es evidente porque él duró, creo que les dije el otro día, 18 años como sumo sacerdote, ¿no? Casi le alcanza, no sé, a Putin, a Vladimir Putin, no sé. O sea, duró mucho tiempo ahí. Eso significa que trabajaba muy bien para los romanos, ¿no? Y por eso lo dejaron en ese lugar. Este, entonces, cuando le dicen eso a Caifás, dice, ustedes no saben nada, ¿no? No piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿no? Y en ese momento toman la decisión de matar a Jesús. Entonces, la idea de Caifás es que tenemos que acabar con este Jesús, porque en algún momento va a representar un peligro. Y si mucha gente empieza a seguir a Jesús, van a venir, aunque Pilato dice, van a venir los romanos y no le conviene la nación, pero realmente a Caifás lo que le importa es su propio pellejo, ¿no? O sea, lo que le importa, los romanos de cualquier forma van a venir a imponerse en Jerusalén, pero le van a decir a Caifás, oye, tú tenías la responsabilidad de mantener el orden y mantener el control aquí como sumo sacerdote y y no lo estás haciendo. Entonces, o sea, por eso está preocupado Caifás por su propia posición, ¿no? Hay que recordar también que la Pascua, ¿no? ¿Qué se celebra en la Pascua? Se celebra la liberación del pueblo de Israel de su opresión y esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, al hacer comparaciones entre Egipto, poder imperial opresivo, y Roma, poder imperial opresivo, ¿no? Pues esto les preocupa a los romanos, ¿no? Porque si los judíos están celebrando su liberación y Roma dice, inclusive Pilato no vivía en Jerusalén, vivía en otra ciudad que se llamaba Cesarea, en la costa, y solamente viajaba a Jerusalén para las fiestas como la Pascua, precisamente porque tenían miedo, decía, tenemos que estar aquí porque es cuando llegan todos los peregrinos y tenemos que estar listos para cualquier rebelión o cualquier disturbio o todo esto, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Ahora viene Jesús, viene entrando a Jerusalén y todo el mundo aclamándolo como bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, que significa rey. Y desde un primer momento las autoridades lo están viendo y dicen, cuidado con este, ¿eh? O sea, hay mucha gente siguiéndole, lo están aclamando rey. Aquí puede haber un problemita, ¿no? Un problemota, ¿no? Entonces, hay eso, y luego cuando Jesús entra al templo y dice, empieza a tirar mesas hace con lo que vimos su acto de protesta, y dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones, pues la gente sabe cuando Jesús habla de ladrones, ¿a quién se está refiriendo? Obviamente las autoridades religiosas que están a cargo de ese espacio, juntamente con los que están vendiendo ahí y comprando bajo la supervisión del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía completo control sobre todo lo que sucedía en el templo. O sea, él era encargado. Inclusive el sumo sacerdote tenía sus propios soldados, ¿no? A cargo de cuidar el orden, y estos son los soldados que van a arrestar a Jesús, ¿verdad? Más tarde, como veremos, o sea, porque el sumo sacerdote no es simplemente una figura religiosa, él tiene su guardia y todo esto, ¿no? Pero también que vemos la enseñanza de Jesús, vemos, por ejemplo, en Mateo 23, ¿se acuerdan de este capítulo donde dice, fariseos, hipócritas, ustedes que mataron a los profetas, que atan cargas pesadas sobre los hombros de la gente? Todo esto, o sea, se ve que Jesús abiertamente está cuestionando también la autoridad de muchos de los líderes, y también les está diciendo que, pues, que son opresivos, que no están de acuerdo con la verdad, que son hipócritas. Entonces, Jesús está como echándole leña al fuego, ¿no? Si de por sí ven a Jesús como una amenaza, cuando él entra al templo, hace este acto de protesta y luego en su enseñanza
está como echándole duro a las autoridades, pues esas autoridades no van a tolerar eso mucho, ¿no? Este, y luego se acuerdan que las autoridades durante estos días, Jesús está todos los días enseñando en el templo, ¿no? Y eso es algo que también hemos señalado. Jesús no está andando como a escondidas, ocultándose, con miedo o algo así. Él está, o sea, hace este acto de protesta, así como entra en Jerusalén a la vista de todos, dejando que lo aclamen como rey, o como hijo de David, aceptando eso, ¿no? Y luego todos los días se para en el templo a enseñar. Bueno, también se sienta, ¿verdad? Pero él no se está escondiendo de nadie, ¿no? Y es otra cosa que hay que notar de estos relatos. Jesús con ese como coraje, valor, con la cabeza en alto. Está enseñando, está firme en lo que está enseñando y diciendo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que los sumos sacerdotes están enviando a su gente como para hacerle preguntas a Jesús, para tratar de desprestigiarlo, ¿no? Como esto de que si se puede o no, si se debe o no pagar impuestos a César, ¿no? Y Jesús, y dicen, con esta pregunta ya lo tenemos, ¿no? Porque si dice, sí, sí hay que pagar impuestos a César, van a decir, ah, pues ya ven que es otro vendido, ¿no? Para los romanos. Él no es un judío patriótico o algo así, porque él sí apoya la presencia romana y dice que hay que pagar impuestos al César, ¿no? Y si Jesús dice, no, no hay que pagar impuestos al César, ya dicen, ah, con este ya mejor, ya vamos a denunciarlo al César y decir, como de hecho dicen en Lucas, que no es cierto, ¿no? Pero acusan ante Pilato, dicen, este hombre dice que no hay que pagar impuestos a César. Y obviamente lo de pagar impuestos es simbólico de que no hay que servir a Roma, no hay que obedecer a Roma, ¿no? Y entonces dicen, ah, con esta pregunta lo tenemos porque conteste que sí o que no, ya lo tenemos, ¿no? Pero ahí es donde le sale Jesús con esto, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y que es una forma de decir, pues ustedes, inclusive se fijan en la historia, Jesús dice, muéstrenme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Jesús no trae la moneda. Ellos son los que traen la moneda con la imagen de César. Y si conocen un poco lo de los judíos, no, o sea, para ellos está prohibido usar imágenes, ¿no? Entonces, tener la imagen del César es una especie de idolatría. Y Jesús, como les está echando en cara, ustedes son los que quieren servir al César, pues denle a ustedes, denle lo que ustedes consideran de César. Y con su respuesta, Jesús está diciendo, yo le sirvo a Dios. Y yo considero que todo es de Dios, ¿no? En realidad, ¿no? Y no del César, ¿no? Pero entonces hay estos como intercambios, ¿no? Y Jesús no se deja atrapar. Hay algunos otros que preguntan de la resurrección y otros temas, pero no más que vale la forma de preguntar. Jesús, así como quieren atraparlo a él les invierte la cosa diciendo cuando le van a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Con qué autoridad tú estás enseñando? Y Jesús, pues tiene que pensar, pues, ¿qué contesto? ¿No? Si digo, pues yo vengo con autoridad de Dios, van a decir, no, ¿cómo que te ha puesto Dios? O sea, ¿quién te crees para decir que vienes con autoridad de Dios? Pero igual tampoco Jesús va a decir, no, pues con mi propia autoridad, porque no sería cierto, ¿no? Según él. Y entonces Jesús dice, bueno, yo les contesto esa pregunta si ustedes primero me contestan otra pregunta. ¿El bautismo de Juan el Bautista, era de Dios o no era de Dios? ¿Sí? O sea, Juan contaba con autoridad divina para su ministerio o no, ¿verdad? Y aquí como Jesús les hace lo mismo a los líderes que ellos trataban de hacerle a él con esto del César, ¿no? Porque las autoridades dicen, ay, ¿qué diremos, no? Porque si decimos que Juan sí venía de parte de Dios, todo mundo sabe que nosotros rechazábamos a Juan, nosotros no fuimos bautizados por ese loco y no sé qué, y no queríamos nada que ver con Juan y lo criticaban precisamente porque Juan era una figura reformadora, ¿no? O sea, una figura que llamaba a la gente bueno, también cuestionaba a Juan la autoridad de estas autoridades religiosas y todo eso. Entonces,
estos líderes religiosos no van a decir que Juan era de Dios, porque Jesús, en el momento que digan, sí, Juan venía de Dios, Jesús va a decir, y entonces ustedes, ¿por qué no creyeron en Juan? ¿Sí? Entonces no pueden decir que sí, pero también saben que si dicen, no, Juan no venía de parte de Dios, no venía con la autoridad de Dios, todo el pueblo va a decir, ay, malvados, sí, Juan era de Dios, porque Juan contaba con mucho apoyo popular, ¿no? Y por eso como que le hacen, Jesús les hace lo mismo que querían hacerle con la pregunta de que si hay que pagar impuestos al César, ¿no? Porque dicen, no, pues ni podemos decir que sí, ni podemos decir que no, y terminan diciendo, pues no sabemos. Y Jesús dice, bueno, si ustedes tampoco van a contestar mi pregunta, yo tampoco les voy a contestar la pregunta de ustedes de que si, de qué autoridad viene. Pero la idea era de Jesús es, así como Juan venía de parte de Dios con autoridad divina y estos líderes no querían reconocerle esa autoridad, pues Jesús también quiere decir, pues yo también vengo con autoridad divina, pero ustedes no van a aceptar mi autoridad, ¿no? Bueno, entonces vemos que hay estos conflictos, pero al mismo tiempo vemos que las autoridades no se atreven a proceder contra Jesús, ¿no? Porque, y dice, los evangelios dicen, porque le tienen miedo a Jesús. Y eso es muy irónico, ¿no? ¿Quién debe tenerle miedo a quién? Jesús a las autoridades, la mayoría de nosotros diríamos, pues sí, Jesús es un pequeño hombre, o sea, él debe tenerle miedo a las autoridades, ¿no? Pero aquí se invierte la cosa, son las autoridades los que tienen miedo a Jesús y Jesús está ahí en el templo y todo eso, vamos a ver unos momentos que les echen cara. Yo todos los días estaba en el templo abiertamente enseñando y ustedes no quisieron decirme nada, o sea, de proceder en mi contra. ¿Por qué? Porque saben que si llegan y arrestan a Jesús cuando está enseñando en el templo, inclusive cuando hace la purificación del templo, la gente apoya a Jesús y la gente va a empezar a defenderlo. Entonces, las autoridades dicen, hijo, ¿qué haremos? ¿No? Queremos acabar con este hombre, pero ¿cómo lo haremos sin que se nos eche encima la gente? ¿No? Y ahí es donde viene el papel de Judas, ¿no? Y no sabemos si la iniciativa fue de Judas o más bien fue iniciativa del sacerdote. Pero ¿qué es lo que va a hacer Judas? Simplemente lo que va a hacer Judas es decirle, yo les digo a qué horas y dónde lo pueden arrestar y no habrá nadie alrededor, ¿no? Y mejor todavía, lo podrán arrestar de noche, ¿sí? Y la idea de entonces de las autoridades arrestar a Jesús de noche, hacer un juicio rápido, ¿no? Entregarlo a Pilato y algo que hay que recordar, bueno, no sé, yo nunca he ido a la Tierra Santa, ¿verdad? Pero allá hace mucho calor, sobre todo ya en estos meses, ¿no? De abril. Y entonces la costumbre por ejemplo, de Pilato, era que se levantaba muy temprano y atendía los asuntos, los juicios o cualquier asunto que había que tratar con él al amanecer, antes de que empezara el calor, ¿no? Entonces, ya como a las 6, 7 de la mañana, ahí estaba Pilato ya atendiendo a los que acudían a él para cualquier cosa. Y entonces las autoridades saben esto, entonces dicen, vamos a arrestar a Jesús de noche sin que nadie sepa, vamos a juzgarlo, a condenarlo, ¿verdad? Y vamos a llevarlo a Pilato, y algo que voy a explicar, ¿no? Para que él haga como nuestro trabajo sucio, ¿no? Porque como toda la gente, muchísima gente, no toda, pero muchísima gente apoya a Jesús, lo que quieren las autoridades también es decir, pues fue Pilato el que mandó matar a Jesús, no fuimos nosotros. Sí, no, pues no, eso fue de Pilato, ¿no? Y entonces quieren ellos lavarse las manos, aunque después el que también quiere lavarse las manos va a ser el mismo Pilato, ¿no? Pero entonces, esto es lo que quieren las autoridades. Y ya cuando la población de Jerusalén
se dé cuenta, ya Jesús está ahí colgando en una cruz, colgando clavado en una cruz al mediodía, o sea, ni siquiera se han dado cuenta de lo que ha pasado, y ya no hay tiempo de que la gente venga a defender a Jesús. Entonces, esta es como la forma, pues diríamos no sé, como chueca o no sé cuál sería la palabra, surrepticia o algo así, de que quieren acabar con Jesús, pero sin que la gente, sin tener ellos directamente problemas con Jesús, ¿no? Y por eso, como digo, quieren que Pilato haga su trabajo sucio por ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos al relato. Judas cumple bien con su papel, los lleva a estos soldados que eran del sumo sacerdote, los lleva, él sabe que a Jesús le gusta ir a orar de noche a este huerto, ¿no? En el monte de los olivos, ahí encuentra a Jesús y como iba con algunos de sus discípulos, Judas dice, el que yo bese, ese es el que tienen que arrestar y pues le da el beso de Judas que todos conocemos, ¿no? Y ya las autoridades saben cuál es Jesús para arrestarlo, pero ¿se acuerdan cómo reacciona Jesús, ¿no? Cuando lo arrestan, dicen, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día yo me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no se atrevieron a arrestarme entonces. O sea, desde un principio Jesús les echa en cara, es como decirles cobardes, ¿no? O sea, si quieren arrestarme, hagan las cosas abiertamente, ¿no? Pero ¿cómo vienen así? Y traen como todo un ejército, ¿no? Todos estos soldados bien armados y todo eso como si él fuera un peligro, como si él estuviera tratando de armar una revolución armada o algo así en contra de las autoridades. Entonces, desde un principio vemos este espíritu de Jesús, ¿no? De echarles en cara, ¿cómo vienen a arrestarme así, ¿no? ¿Qué tipo de gente son ustedes, ¿no? Y dice, si yo todos los días estaba en el templo y no se atrevieron a arrestarme en ese momento, ¿no? Entonces aquí se ve que ellos son los que tienen miedo a él y no él a ellos, ¿no? Y luego, bueno, hay esto de que empiezan a burlarse un poco de Jesús, los soldados y todo eso, a maltratarlo. Ahorita veremos un poco más de esto. Pero ¿se acuerdan? Según Juan, primero llevan a Jesús ante el sumo sacerdote, ¿no? Y el sumo sacerdote le pregunta acerca de su enseñanza. ¿Y qué dice Jesús, no? ¿Se acuerdan? Juan dice, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y ellos dirán lo que yo les he hablado. Ellos saben perfectamente. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿No? Nuevamente les está echando en cara, yo soy transparente. Yo hago las cosas en público. Yo lo que tengo que decir, yo no soy hipócrita. Yo no digo una cosa a escondidas o no digo las cosas ocultas. Yo hablo en público delante de todo el mundo y así como un hombre de integridad, ¿no? Y entonces, ¿por qué me preguntas de lo que enseño? Enséñale a cualquier gente, porque lo que enseño, todo el mundo sabe lo que enseño, ¿no? Entonces, nuevamente, ese espíritu como de atrevimiento, ¿no? Jesús no está ahí ante el sumo sacerdote así como que, pues, yo enseño esto. O sea, Jesús está con ese coraje. ¿Y por qué? Entonces responde el soldado ahí. Noten, este es uno de los soldados del sumo sacerdote, le da una bofetada, una cachetada a Jesús y dice, ¿cómo te atreves a hablarle al sumo sacerdote en ese tono, ¿no? De esa forma. Porque Jesús le dice como de una forma fuerte, ¿no? Entonces, ¿y qué hace Jesús? Nuevamente, cuando le dan la cachetada, en lugar de decir, ay, perdón, disculpe, no hubiera hablado así al sumo sacerdote. Al contrario, le dice, si he dicho algo malo, díganme qué dije malo. Simplemente lo que he dicho es verdad, que siempre he enseñado en público, ¿no? Y entonces dice, si dije algo malo, pues díganme que está mal. Y si no es malo, pues ¿por qué me pegan? ¿No? Entonces, nuevamente desde el principio vemos esta actitud como de desafío en Jesús, ¿no? En lugar de achicarse o bajar la cabeza, ¿no? Y luego, bueno, según los otros evangelios,
el sumo sacerdote ha convocado al Sanedrín, que era el concilio judío, ¿no? Y esto era muy irregular, ¿no? Porque ¿cómo los llama a ir de noche a hacer un juicio en la noche, ¿no? Imagínense que aquí en México o en cualquier país se hicieran juicios como a la medianoche o a las 10 de la noche o algo así, se diría, ¿y por qué están haciendo esto en la noche? O sea, los tribunales deben funcionar de día, a la luz del día, de una forma transparente. Si se está practicando la justicia y el juicio, pues no deben tenerle miedo a nadie de que vea cómo es el juicio y todo eso. Y por eso, generalmente en la mayoría de los países, ¿no? Aunque a veces con las dictaduras o esto desaparece, pero en los juicios otras personas pueden estar presentes para atestiguar, pues si realmente se está haciendo justicia o no. Pues aquí no, ¿no? El sumo sacerdote convoca al Sanedrín, no hay otras personas presentes y lo hace de noche, ¿no? Para hacer este juicio a puerta cerrada, ¿no? Que ya desde un principio decimos, esto no es un juicio legal, no es un juicio transparente, no es un procedimiento justo, ¿no? Esto es algo a escondidas, ¿no? Este, y luego otra cosa, ¿no? Dice el relato que no encontraban dos testigos que dijeran lo mismo. Hay que recordar que según la ley judía, no se podía condenar a nadie en base al juicio de un solo testigo. Siempre se necesitaban dos, ¿no? Y entonces se ve que están acarreando testigos, ¿no? Inclusive, creo que es Mateo el que dice que el mismo sumo sacerdote ha estado pagando a los testigos, ¿verdad? Este, para que vengan y den testimonio falso. Noten, este es el sumo sacerdote, o pues, si no es él, es su gente, ¿verdad? Que se supone que es el que representa a Dios ante el pueblo, el que debe defender la justicia y todo eso. Y están metiendo testigos falsos para condenar a Jesús, ¿no? Y les están pagando. O sea, eso es totalmente injusto, eso es contra la ley, pero así están actuando estas autoridades, ¿no? Pero son tan ineptos que ni siquiera encuentran dos que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús no hay nada de qué acusarle. Jesús es un hombre inocente. Y si no hay dos testigos que puedan decir algo en contra de él, es porque no hay nada que decir en contra de él. Y porque eso tienen que inventar cosas, pero ya no saben qué inventar para acusar a Jesús. Lo único que llegan a decir es que este hombre dijo que iba a derribar el templo, ¿no? En 3 días. Ahora, en primer lugar, ese no era un crimen. Bueno, o sea, sí estaba mal derribar el templo, pero en segundo lugar, ¿cómo Jesús iba a derribar esa enorme estructura? ¿No? Es como si yo dijera, antes de que existan hoy día los explosivos y todo eso, no sé, a tumbar, yo voy a destruir la torre latinoamericana mañana, ¿no? Bueno, hoy día, como digo, hay explosivos y todo eso, pero en ese tiempo no, ¿no? Entonces, más bien sería de risa, pues, ¿tú qué vas a destruir este lugar, ¿no? Entonces, hasta las acusaciones que le hacen a Jesús son absurdas, ¿no? De que Jesús va a destruir el templo. Y luego, como no encuentran dos testigos, Caifás, que lo está entrevistando, le pregunta, bueno, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? ¿No? Ahora, Jesús responde, en algunos evangelios dice que sí, pero él dice, tú lo has dicho, o sea, responde como de una forma un poco evasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque no quiere decir simplemente sí, porque tienen el concepto de que el Mesías es uno que va a armar la revolución contra los romanos y todo eso, y Jesús no es eso, pero tampoco va a negar que él sea el Mesías, porque sí lo es, ¿no? Entonces su respuesta un poco evasiva es como decir, pues sí, en un sentido soy el Cristo, pero no en el sentido que tú piensas, ¿sí? Se podría decir que yo soy el Cristo, pero no soy, o el rey de los judíos,
pues sí soy rey, pero no como un rey como Herodes o un rey humano, ¿no? Y se acuerda inclusive con Pilato, dice, mi reino no es de este mundo, que no quiere decir que es el cielo o algo así, sino más bien que no es este tipo de rey que ellos piensan cuando le hacen esa pregunta, ¿no? Como si Jesús quisiera tomar el poder y convertirse en el nuevo rey como Herodes, ¿no? De toda la región. Pero noten entonces que Caifás dice, cuando Jesús responde así, dice Caifás, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Y hasta rompe sus vestimentas, ¿no? Para mí eso es puro teatro, ¿no? ¿Por qué dice qué necesidad tenemos de testigos? Precisamente porque no ha encontrado testigos. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿y qué necesidad tenemos de testigos? Porque no los tiene. Entonces dice, y en sus propias palabras ustedes ven que ha blasfemado. Pues en realidad Jesús no ha dicho una blasfemia, ha dicho, pues soy hijo de Dios, pero a lo mejor puede decir, y tú también eres hijo de Dios, Pilato, no sé. Y decir que uno es el Mesías tampoco es pecado, ¿no? O sea, no hay nada en la ley escrita que eso no se permite, ¿no? Entonces, bueno, se arma todo esto, por fin mandan a Jesús con Pilato. Bueno, dicen, este hombre es digno de muerte, pero nuevamente las autoridades judías no se atreven a apedrearlo, porque en otros momentos pueden apedrear a alguien. O, bueno, parece que no tenían como el poder de dictarle muerte, sentenciarlo a muerte, ¿verdad? Pero en otros momentos sí, ¿se acuerdan la historia de Esteban en la Biblia? O sea, sí podían de repente apedrear a alguien o darle muerte, ¿no? Pero en fin, pero ellos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque si ellos le dan muerte delante de todo el pueblo, ellos van a ser los responsables de quienes mataron a Jesús. Y eso es lo que no quieren. Y por eso, como decía hace rato, lo que quieren es que Pilato haga su trabajo sucio por ellos, ¿no? Y por eso lo llevan ante Pilato y lo acusan. Este hombre dice ser el rey de los judíos. O sea, es un peligro para Roma porque va a armar una revuelta contra Roma y proclamarse rey de los judíos, ¿no? Bueno, Pilato empieza a entrevistar a Jesús y le hace esa pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús dice, tú lo has dicho, o sea, se podría decir que sí, pero no lo que tú entiendes. Y en Juan hasta dice, pero mi reino no es de este mundo, o sea, le está tratando de hacer ver, yo no represento un peligro aquí para Roma en ese sentido, ¿no? No soy rey de los judíos en ese sentido, ¿no? Pero por otra parte, Jesús sigue con ese coraje, ese valor de no negar quién es, ¿no? Y todo eso. Mientras tanto, yo creo que nosotros sabemos en América Latina cómo son los acarreados, ¿no? De que muchas veces se paga a gente o se busca a gente para ir a apoyar una causa, ¿no? Y esto es lo que han hecho el sumo sacerdote con esta turba que se pone fuera del palacio de Pilato, ¿no? Y entonces Pilato sale y dice, pues este hombre no es un peligro, es un hombre inocente, no ha hecho nada malo. Bueno, a lo mejor dice ser rey de los judíos, pero igual a lo mejor es un loco o quién sabe, pero no es un peligro. Y esta turba, acarreada por los sumos sacerdotes, es el que empieza, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y Pilato trata de calmarlos. Ahora, ¿por qué Pilato también hace esto? Y también se acuerdan, suelta a Barrabás, dice, bueno, yo les doy una opción, si quieren, suelto a Jesús o a Barrabás, a ver realmente a quién van a apoyar. Pero pensando, a lo mejor prefieren a Jesús y suelto a Jesús, pero dicen, no, no, denos a Barrabás, pero queremos que se muera Jesús. Y nuevamente hay que entender que esta es gente llevada por el sumo sacerdote para pedir que crucifiquen a Jesús, ¿no? Entonces, y entonces Pilato dice, bueno, lo mando flagelar, a ver si con eso ya se tranquilizan y ya van a ver que con este castigo a lo mejor ya se aplacan, pero no, o sea, queremos este hombre muerto y queremos que sea crucificado y ¿quién va a crucificar?
pues los sumos sacerdotes no pueden crucificar a nadie, el único es Pilato, ¿no? Entonces le dicen a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, y se acuerdan más adelante, bueno, ahí les pregunta Pilato, ¿ustedes crucificarían su rey? ¿Sí? ¿Y qué dicen? Y esto es algo muy irónico, ¿no? No tenemos otro rey sino el César, ¿sí? No sé si se acuerdan del Antiguo Testamento, inclusive cuando Israel pide un rey, hay quienes dicen, no, el único rey de Israel debe ser Dios mismo, ningún otro rey. E inclusive Jesús y otros hablaban del reino de Dios, el reinado de Dios. Hay esta idea de que el único Dios, el único rey que debe de haber sobre Israel es Dios, o si no, pues el hijo de David, alguien puesto por Dios, ¿no? Pero los judíos odian al César. Es el villano, es el opresor, es el emperador colonial, ¿no? Que ha impuesto su gobierno. Y estos están diciendo, no tenemos otro rey sino el César. O sea, nuevamente esta gente acarreada por el sumo sacerdote están poniendo en evidencia lo mismo con la moneda de pagar el tributo a César. O sea, de que ellos realmente, igual que Caifás, están sirviendo al César. Son colaboradores de César. Entonces, cuando dicen, no tenemos otro rey que el César, ahí están poniendo en evidencia de que realmente no son fieles a Dios. Son súbditos del César, del emperador. Son unos vendidos, no sé, colaboradores del poder imperial, ¿no? Entonces hay estas ironías en la historia y finalmente Pilato se lava las manos, dice, ya, bueno, también porque Pilato no quiere, o sea, está como en pugna con las autoridades judías, no es que a Pilato le preocupe Jesús, pues para él Jesús da lo mismo crucificar a este pequeño hombre o no, o sea, pero tampoco Pilato quiere hacer cualquier cosa que le pide Caifás y las autoridades judías, ¿no? Porque Pilato quiere decir, aquí se hace lo que yo como procurador romano digo, ¿no? Y si ustedes me traen un hombre inocente y quieren que lo crucifique, no lo voy a hacer simplemente porque ustedes me lo pidan, porque aquí mando yo, o sea, aquí se hace mi voluntad y no la de ustedes, el Caifás y todos estos. Entonces, si Pilato quiere defender a Jesús, no es tanto que le preocupe Jesús, sino quiere como darle ese mensaje a Caifás y estos, de que aquí el que mando soy yo, ¿no? Y si me van a pedir que crucifique a alguien, tienen que venir con evidencias y todo esto. Pero por fin presionan tanto a Pilato que como que tira la toalla y dice, ya, llévenselo, crucifíquenlo, y él se lava las manos y todo esto, ¿no? Bueno, ya me extendí un poquito, ¿no? Pero para esto, quiero volver a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que hemos estado viendo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia, ¿no? La iglesia que tiene que morir. Yo los paralelos que veo en la historia es que muchas de nuestras iglesias se portan igual que estas autoridades religiosas, ¿no? O sea, esta falta de transparencias, de hacer las cosas en nombre de Dios, en nombre de justicia. Así, Jesús es sentenciado a muerte en nombre de Dios por las autoridades supuestamente puestas por Dios, que según Jesús, pues son unos hipócritas, ¿no? Hacen las cosas según, pues son el Sanedrín, son los defensores de la justicia y la verdad, y son todo lo contrario, ¿no? Hasta con testigos falsos y todo esto, ¿no? Y entonces hay esta falta de transparencia, falta de apertura, gente diciendo, como defendiendo la verdad y promoviendo la justicia, pero haciendo puras maldades, injusticias en nombre de la justicia, ¿no? Esta cueva de ladrones, como ha dicho Jesús. Y contrastar esto de que se hacen pasar por personas buenas, justas, el sumo sacerdote, todos estos líderes religiosos, ¿no? Y cuando son todo lo contrario. Y aquí este pobre hombre Jesús que nunca baja la cabeza, nunca se deja intimidar. Ah, me faltó comentar esto. ¿Por qué Jesús no habla? ¿Por qué se queda silencioso? ¿No? Pues es porque dice, yo me niego a dignificar o legitimar este proceso
participando, así como defendiéndome o contestando sus preguntas. Entonces, también vemos como esa como bravura o ese orgullo o ese coraje de Jesús. Dice, yo no voy a bajar la cabeza o ponerme a rogar por mi vida o protestar, no, yo soy un hombre inocente y todo esto. Jesús siempre portándose con esa dignidad, con la cabeza en alto, como decía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya para terminar, como iglesia, como cristianos, ¿a quién nos parecemos, no? ¿O a quién se parecen muchas nuestras iglesias? ¿A estas autoridades religiosas que crucifican a Jesús o a Jesús, ¿no? Defendiendo el derecho, aunque le cueste la vida, defendiendo la justicia, hablando la verdad, manteniendo la dignidad, manteniendo la cabeza en alto y todo esto? Entonces, todo eso es lo que comunica esta historia y para mí tiene mucho que ver con la forma de iglesia que nosotros debemos de ser hoy. Pero ya me pasé un poco del tiempo, perdónenme. Ahora sí escuchamos, creo que Brandon nos va a dar su reacción y no sé si alguien más ahorita checo, pero adelante, Brandon. Eh, Muchas gracias, David. Per- Un per- gusto. Dale, dale. quería presentarte, Brandon. Perdón, Eh, otra, adelante. sí, bien. Brandon, bueno, se llama Brandon Molina. Eh, Actualmente es el secretario general del Movimiento Universitario Cristiano en El Salvador, así que desde El Salvador también nos va a dar esta perspectiva, ¿no? Esta respuesta a lo que has comentado esta noche. Un gusto tenerte aquí, hermano. Gracias, Muchas Oliver. Sí, gracias. bienvenido, Brandon. Adelante. Gracias, Oliver, y gracias, David. Am, bueno, quizás voy a responder la pregunta que hacías al principio, David, que planteabas también al final, es que ¿cómo es la iglesia que debe morir? Entonces, a partir de esa pregunta quiero hacer como mi respuesta o mi reacción. Y bueno, pienso que en medio de las dinámicas actuales de la iglesia hay que reflexionar sobre dos cosas que han permeado las comunidades de fe, que es la superioridad de los líderes religiosos y la comodidad ante las injusticias. En el relato que bien nos has presentado de Jesús encontramos ese patrón. Las autoridades religiosas de aquel tiempo se consideraban superiores en conocimiento, en autoridad, en pureza, y esta actitud de superioridad pienso que los cegó para reconocer la presencia y la acción de Dios encarnada en Jesús. Entonces, de manera similar, en la actualidad nos enfrentamos a líderes religiosos que se aferran a su posición de poder y autoridad, olvidando que su llamado principal es el servicio. Y incluso durante la época de Jesús vemos como esta misma actitud también en algún momento entre sus discípulos, porque de repente hubo un espacio en el que sus discípulos le dicen, Jesús, hay alguien que está echando demonios en tu nombre, pero le dijimos que no, porque no nos está siguiendo. Y Jesús les dijo, no se los prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces esa era la misma actitud que en los líderes religiosos de esa época era mucho más fuerte, ¿no? Que no les permitía ver o sea, como bien lo mencionaste, David, pero veían a Jesús más como una amenaza que como alguien que puede compartir quién es Dios y enseñar de Dios. Entonces, la iglesia que debe morir es aquella que permite que la superioridad se interpongan en el camino de la comunión en Cristo. Cuando los líderes se colocan por encima de los demás, se distorsiona el mensaje del Evangelio y se convierte más en una institución, una fe convertida en institución de control en lugar de amor. Entonces la iglesia también pienso que la iglesia que debe morir es aquella que se acomoda al status quo y en eso podemos ver, por ejemplo, los religiosos por estar en su comodidad de poder ante los romanos, que era una relación de amor-odio, ¿no? Como bien lo mencionas, pero como estaban cómodos y no querían perder esa posición, querían hacer lo que sea para que Jesús no amenazara esa posición. Entonces, creo que era, en este caso podemos saber ver bien también la hipocresía de las autoridades religiosas y no se no tenían solidaridad con los marginados y oprimidos, ¿no? Eh, por supuesto que el Roma era en ese entonces quienes los oprimían. Entonces,
por encima de todo eso, y por amor a su posición de poder, incluso cegaban ante la opresión que sufrían sus mismos hermanos y hermanas. Y en muchas iglesias, al menos hablando desde mi realidad salvadoreña, hay mucho silencio frente a injusticias sociales, políticas, económicas que afectan a muchas personas. Al final lo que nos llama el Evangelio es hacer luz, y ser luz significa hacer esa voz de justicia por aquellos que sufren. Entonces, quizás otra cosa que quisiera también recalcar acá es que, bueno, el aspecto del servicio como modelo de Jesús, que también es parte de lo que le da autoridad, que era coherente en su vida y en su ministerio con lo que enseñaba, también se puede contrastar con la realidad actual de muchas iglesias, donde en esta misma lucha de poder se olvida esta parte de servir a otros. Y creo que el modelo de Jesús como siervo es fundamental para entender el verdadero significado del Evangelio. Jesús enseñó y demostró que el liderazgo en el reino de Dios se fundamenta en el servicio, no en el control o la superioridad sobre los demás. Y en la iglesia salvadoreña quizás se observa mucho esta dinámica en la que los pastores o figuras de autoridad se consideran como superiores o conocedores más conocedores del Evangelio que los demás, y no se da espacio a que otros, por ejemplo, en los estudios bíblicos, yo he observado en iglesias que en los estudios bíblicos muchas veces siempre hay como una figura de autoridad enseñando y los demás en silencio, cuando en realidad un estudio bíblico debería ser un espacio de comunidad en la que todos y todas podamos aprender juntos, entrar en la palabra de Dios y dialogar sobre eso. Pero como está esta dinámica de poderes, como yo lo sé todo y los demás solo tienen que escucharme a mí. Entonces creo que si las iglesias en general adoptaran el modelo de Jesús como siervo y se comprometieran a vivir en este servicio, creo que hubiera una transformación, que es la transformación que necesitamos. Entonces es esencial recordar que el Evangelio es ese llamado, ¿no? A la comunión y al servicio. Eh, y como dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y en ese sentido es también tener la valentía que Jesús tenía, ¿no? Otra cosa que muchas veces se habla cuando se lee este tipo de historia es el silencio de Jesús, pero no se habla también de las respuestas de Jesús. Entonces, es de identificar esos momentos también, saber responder, saber cuándo hay que levantar la voz ante las injusticias, ¿no? Y pues, tener la capacidad de denunciarla, y cuándo hay que hacer un silencio. Muchas gracias. No se escucha, David. Sí, ya, perdón. Muchas gracias, Brandon. Muy interesante lo que comentas. Este último punto del silencio, tenía en el texto, ¿no? Pero que el silencio de Jesús fue un acto de protesta, ¿no? Y a veces los silencios dicen mucho, ¿no? Y a veces mantener, de hecho hay quienes hacen protestas así, simplemente no diciendo nada, o poniendo inclusive cinta, ¿no? Cubriendo la boca con cinta. Pero vemos eso en el mismo Jesús, ¿no? Y nada más diría esto, muy de acuerdo con lo que dices, Brandon, de estos dos puntos, de creerse unos superiores, creer que son los que hablan por Dios y todo esto, y también de acomodarse, ¿no? Al status quo. La pregunta será, ¿qué están defendiendo? ¿Qué está Jesús defendiendo? Está defendiendo la verdad, el amor, todo lo que él representa. Pero ¿qué están defendiendo estas autoridades, no? Y ellos están defendiendo poder, privilegio personal, o sea, sus propios intereses y no los intereses del pueblo, aun cuando Caifás, ¿se acuerdan que en esa cita dice, por el bien del pueblo debe morir? O sea, se hacen pasar porque su preocupación es el pueblo, cuando en realidad son ellos mismos, ¿no? Bueno, yo creo que sí tenemos suficientes para hacer pequeños grupos hoy. Entonces voy a poner. Bueno, ya regresamos. Y yo ya he hablado mucho, pues ya les doy. Tuvimos cosas muy interesantes en nuestro grupo. Me imagino en los otros dos grupos también. Entonces, damos la palabra a quien quisiera compartir algo que se dijo en su grupo o algo que no alcanzaba a decir también.
Creo que Ivonne está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Le digo que el hermano Jaime, que pueda participar de nuestro grupo. Ah, muy bien. Escuchamos a Jaime, adelante. Bueno, gracias. Así con esa dedicatoria, esa nominación, con esa nominación pública. Bueno, mira, yo creo que habían dos cosas. Una de las cuestiones que está afectando a la iglesia, y a veces tú has estado preguntando la iglesia qué es lo que debe de morir o cuál es la iglesia que debe morir. Y nosotros, bueno, yo planteaba que junto con las hermanas, una de las cuestiones tiene que ver con la idolatría del poder. Esa iglesia que se comporta igual que las autoridades, igual que Pilato, ¿vea? Entonces, hay que sostener el poder a toda costa y hay que tenerlo a como del lugar y hay que eliminar al que nos cause problema o al que genere conflicto, ¿ya? O sea, hay que luchar en esa línea. Decíamos ahorita el tema, por ejemplo, decíamos que no es un problema de barrera generacional solamente, no es un problema de adultos y de jóvenes. Es que el conflicto es, por lo menos en nuestras iglesias se habla de relevo generacional. Y el relevo generacional, bien entendido, tiene que ver con quién es el que va a seguir legitimando mi poder y controlando lo que ha sido mío siempre. Ese es el relevo generacional. Totalmente distinto la idea de, no, yo el joven aprendo del adulto. El adulto, el viejo, el anciano, la anciana me enseña a mí y me ayuda y me conduce y me transmite su sabiduría y yo le transmito la mía. O sea, esa parte entonces no se quiere ver de esa manera. Y el otro tema es que se siguen enseñando en la iglesia y repitiendo fórmulas y enseñando cosas, doctrinas que no son cristianas, no son bíblicas, no son éticas, son tradición, ¿verdad? Ahí entonces la tradición ha sido más fuerte realmente que el evangelio mismo o que la palabra misma. Entonces, ahí decimos que hay que seguir trabajando en esa línea, porque de esa manera, al final entonces un poco el Jesús ante Pilato no es un Jesús que calla solo por callar, no, ahí hay un silencio retador, desafiante, un silencio que dice, no te voy a decir lo que querés oír, no te voy a dar la respuesta que querés. Tenés que entender mi silencio. ¿Ya? Y por eso Jesús en otras veces, bueno, ¿y por qué me maltratas? O sea, bueno, eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho, no yo. Vea, pero bueno, entonces, frente a eso, entonces yo creo que también el pueblo, ¿verdad? Sigue siendo entonces victimizado por los mismos líderes que deberían de ayudarle a no ser víctima, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí para hacer un resumen de lo que estábamos conversando. Gracias, Jaime. Y siempre al nombre del bien del pueblo, ¿no? O sea, en nombre del bien del pueblo, siempre hay ese discurso, ¿no? ¿Alguien más, nos encantaría escuchar a alguien más? Sí, David, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, algo que platicábamos ahí o que intercambiábamos ideas es que muchas veces ignoramos esta respuesta de Jesús, ¿no? Tanto en actos, tanto en silencio, y todo porque nos han inculcado, nos han casi abierto el cráneo e insertado en el mismo la idea del siervo sufriente, ¿no? Que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y entre más cierras la boca, más espiritual eres. Entre más agachas la cabeza, más agradas a Dios, ¿no? Entonces, esas lecturas han sido opresivas, devastadoras, depredadoras, ¿no? Y algo que usted, que hoy me llevo también, que cuántas veces en las comunidades nos jactamos, ¿no? La sana doctrina, pero la sana doctrina que oprime, que daña, que arrasa, que destruye.
Y creo que lo citó bien usted, la sana doctrina es la que da salud, salud holística, ¿no? Integral, que para eso vino Cristo, para eso se encarnó, para dar salud, ¿no? Entonces, dialogábamos algo así, y entre otras cosas interesantes que mis compañeros también plasmaban. Gracias, doctor. Gracias, David. Qué interesante, ¿no? Y es verdad que luego como que tuercen todo esto y como tú dices, que de que debemos dejar que abusen de nosotros, ¿no? Dejemos dejarnos y no protestar o sea, cómo tuercen estas historias. El otro ejemplo que me gusta mucho de este rato es que así se maneja la idea de volver la mejilla. O sea, si te golpean una mejilla, vuelve la otra como que deja que abusen de ti, que te hagan maldad. En esta historia Jesús no vuelve la mejilla. En un sentido no, en un sentido sí, porque al contestarle otra vez, ¿por qué me pegas? Está como diciendo, bueno, como exponiéndose a que le van a dar otra vez, porque no solo no calla cuando le pegan la primera vez, sino que lo reta más y a lo mejor volver la mejilla aquí es pégame la otra, ¿no? Así como que yo no me voy a callar, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se manejan estas cosas. ¿Alguien más? No sé si tenemos tiempo para un comentario más, si alguien más quiere. Bueno, si no, pues vamos cerrando ya casi son las 8:30. La próxima semana vamos a ver un poco esta escena de Jesús en la cruz. También un punto que quedó un poco pendiente del año pasado era esta cuestión de las mujeres, de la importancia de las mujeres que también están ahí con Jesús en la cruz. Entonces quiero tocar un poco ese tema. Pero entonces nos vemos el próximo viernes y seguimos también con este tema relacionándolo con esta pregunta, ¿cuál es la iglesia que tiene que morir, que dejar de ser, ¿no? Y paso la palabra a Miguel para terminar. Y no sé si quieres comentar algo del domingo o los próximos domingos también, Miguel. Sí, justamente, bueno, primero también preguntar cómo va a estar el asunto con Viernes Santo, con los diálogos, pero eso lo podemos ver para que lo No, tengamos claro la próxima semana, ¿no? Todavía falta la semana que viene, ya la siguiente ya es Viernes Santo, no es por asustarlos, pero ya está cerquita. Si sí, quieres, comenta eso. ya está que no va a haber diálogos el Viernes Santo, Ok, te decía. Vamos a muy bien. descansar de los diálogos. Perfecto. Pues sí, primero agradecerles por su participación a todos y todas. Me da mucho gusto siempre verles y ver que hay como esta constancia, ¿no? También en este grupo y que se pone pues cada vez más bueno el diálogo. Hay una celebración a la que aprovecho para invitar, que es la celebración de Monseñor Romero que hacemos nosotros desde la Iglesia Buen Pastor, normalmente coordinado con una cooperativa de salvadoreños que estamos aquí en México y la hicimos en la Iglesia Luterana Alemana. Eso va a ser el 24, exactamente en la fecha en que fue su asesinato, su martirio, el 24 de marzo de 1980. Eh, Vamos a hacer exactamente en ese que es Domingo de Ramos a las 5 de la tarde. Para quienes están en la distancia, Jaime, Lu y Héctor, la transmisión también se va a llevar a cabo a través del Facebook de la iglesia. Entonces, si quieren tomarle captura ahí a la pantalla, la invitación es totalmente abierta. Sería bonito quienes puedan ir de este grupo que estamos aquí en México y quienes no nos conocemos físicamente, pues conocernos personalmente en ese espacio sería muy bonito. Entonces, eso por un lado, pues nosotros como iglesia vamos a tener también nuestras actividades de Semana Santa, a la cual están invitadas todas, todos. Voy a quizá en próximos días compartir como una pequeña agendita con todos y todas sobre las actividades de jueves, viernes, domingo de resurrección. Eh, y bueno, eso. Recordarles también que todo este diálogo queda grabado y se sube a la plataforma de YouTube de la Iglesia Luterana del Buen Pastor, pero también de David y que le es libre para compartirlo con quienes quieran compartirlo. Y bueno, esperar que nos podamos encontrar aquí el próximo viernes. Muchas gracias a todos y todas.
Sí, gracias y nos vemos entonces el próximo viernes, Dios mediante. Y Sí, repito, bueno. no vamos a tener los diálogos dentro de 15 días, pero después de semana, después del domingo de la resurrección, voy a hacer otro programa para tener una serie y compartirlo con ustedes. Claro Ok. que sí. Muchas gracias también, Gracias. perdón, Muchas gracias a olvidé todos. mencionar muchas gracias a Brandon por su participación y ojalá que también, Brandon, si tú conoces a alguien del MUC allá en El Salvador o alguien de los que estamos aquí, conoce a alguien que quiera compartir una reacción, por favor, háganoslo saber para que este diálogo se nutra. Gracias, Brandon, por tu participación desde El Salvador. Gracias y buenas Sí, noches a todos. muchísimas Buenas gracias. noches. Gracias, Brandon. Gracias Hasta por luego. todo. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Sí, Saludos gracias, a Brandon. todos. Santos. Y si tienen ideas también o sugerencias, por favor, nos las comparten. Digamos, para temas para el futuro. Adiós, feliz noche. Hasta luego.